En el día de hoy vamos a hablar sobre los contratos atípicos y los accesorios. Cabe resaltar que los contratos atípicos son aquellos en los que las partes, en uso de la voluntad, de la autonomía de la voluntad, regulan de forma novedosa y desconocida al ordenamiento jurídico sus relaciones jurídicas sin ceñirse a un contrato preestablecido. Dentro de este encontraremos dos tipos de contratos. En el primero estará el contrato de fiducia y el contrato de agencia. En segundo lugar, el contrato de fiducia. La fiducia consiste en la figura mediante la cual el fiduciante transfiere la propiedad o el dominio de una cantidad de bienes al fiduciario para que éste los administre o los enajene. Tenemos tres partes: el fiduciante, que es quien entrega o transfiere los bienes al fiduciario, y el fiduciario es quien los va a recibir para administrarlos o enajenarlos. En tercer lugar, el beneficiario, que es quien obviamente se va a beneficiar de la administración de estos. Y hablando sobre las obligaciones garantizadas con los bienes entregados en fideicomiso, tendremos que los bienes objetos de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y solo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la constitución perseguida. ¿Cómo se constituye una fiducia? La fiducia es constituida entre vivos y deberá constar por escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. La constituida mortis causa deberá hacerlo por testamento únicamente. En caso de existencia de un fideicomisario, no es necesaria en el acto de la constitución del fideicomiso, pero sí debe ser posible y realizarse dentro del término de duración del mismo, de modo que sus fines puedan tener pleno efecto. Las fiducias prohibidas. Dentro de estas encontramos que son los negocios fiduciarios secretos, aquellos en los cuales se beneficie a diversas personas sucesivamente y aquellos cuya duración sea mayor de 20 años. En caso de renuncia del fiduciario, este solo podrá renunciar a su gestión en los casos estipulados en el contrato, y si no hay estipulación en el contrato, podrá renunciar en caso de que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir las prestaciones de acuerdo al acto constitutivo, que los bienes fideicomitivos no rindan productos. En tercer lugar, también podrá renunciar en caso de que el fiduciante o el cual se beneficie a diversas personas sucesivamente y a aquellos cuya duración sea mayor de 20 años. En caso de renuncia del fiduciario, este solo podrá renunciar a su gestión en los casos estipulados en el contrato, y si no hay estipulación en el contrato, podrá renunciar en caso de que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir las prestaciones de acuerdo al acto constitutivo, que los bienes fideicomitivos no rindan productos. En tercer lugar, también podrá renunciar en caso de que el fiduciante o el beneficiario en su caso se niegue a pagar dichas compensaciones. Los deberes indelegables del fiduciario. Voy a mencionar solo tres. En estos está realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley. Los derechos del beneficiario. Este podrá exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el cumplimiento de ellas, impugnar los actos anulables por el fiduciario y oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia. Los derechos del fiduciante. Este podrá revocar la fiducia cuando se hubiere reservado esa facultad en el acto constitutivo, obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario, exigir la rendición de cuentas, obviamente, y ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario. En caso de una remuneración del negocio fiduciario, todo negocio fiduciario será remunerado, cabe aclarar, conforme las tarifas que al efecto expida la superintendencia bancaria.
Las causas del negocio fiduciario serán por haberse realizado plenamente sus fines, por la imposibilidad absoluta de realizarlos, o por la expiración del plazo, o por haber transcurrido en el término máximo señalado por la ley, entre otras causas. También, en último lugar, tendremos que la terminación del negocio fiduciario y destino de los bienes fideicomitivos, salvo disposición en contrato del acto constitutivo del negocio fiduciario, a la terminación de este por cualquier causa, los bienes fideicomitivos pasarán nuevamente al dominio del fideicomitente o de sus herederos. Para finalizar, tenemos el contrato de agencia comercial, que está estipulado en el artículo 1317 del Código de Comercio. Este se resume en que es un contrato por el cual una persona o una empresa entrega a otra denominada agente para que venda sus productos, los produzca o preste sus servicios. Las características del contrato de agencia comercial es que es una forma de intermediación. La agente tiene su propia empresa y la dirige autónomamente. La actividad del agente se encamina a promover o explotar los negocios de un empresario en un sector determinado. La intervención del agenciado en la ejecución del encargo encomendado es apenas natural. El desempeño de la labor exige permanencia y estabilidad, y el gestor tiene derecho a una remuneración. De lo anterior se puede decir que la independencia o autonomía del agente comercial que debe tener una empresa propia o establecimiento de comercio, de manera que jurídicamente deben ser independientes. ¿Cuáles serán los requisitos para el contrato de la agencia comercial? Este debe constar por escrito y, lo más importante, debe ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio donde el agente desarrollará la agencia. La inscripción del contrato en el registro mercantil es necesario, pues sin este no se tendría alguna validez ante terceros. La exclusividad en la agencia comercial. Esta es una de las características del contrato de agencia comercial, y es que el agente puede presentar una exclusividad para desarrollar los negocios encargados en un área geográfica determinada, según lo establece el Código de Comercio en su artículo 1318. Por lo general, siempre hay un solo agente en cada área geográfica para evitar la competencia entre encargados de un mismo negocio. Las obligaciones del agente comercial será cumplir con lo que se le ha encomendado conforme a las instrucciones recibidas por el empresario. De igual forma, también deberá dar las informaciones correspondientes al empresario relativas a las condiciones del mercado, ya sea porque éste las solicita o por iniciativa del agente. Además, se deduce que de esta clase de contrato que es obligación del agente ejercer la agencia de manera personal, ya que el contrato de agencia comercial tiene la característica de intuito persona. La terminación del contrato de agencia comercial. Si al terminar dicho contrato, el agente tiene derecho a que el empresario le cancele una suma equivalente a la 12ª parte de la utilidad recibida en los 3 últimos años por cada año de vigencia del contrato, según lo estipulado en el inciso primero de dicho artículo, es decir, el artículo 1324. Por otro lado, cuando el empresario sin justa causa dé por terminado el contrato de agencia, además de la recompensa mencionada anteriormente, deberá pagar una indemnización al agente como gratificación por sus esfuerzos. En último lugar, y para finalizar, vamos a mencionar qué pasa si la causa de terminación es imputable al agente. Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral, simplemente no tendrá derecho a pago alguno o indemnización, como se mencionaba, pues por causa imputable a él se le dio por terminado unilateralmente el contrato y por ende no es procedente recompensarlo. Como toda indemnización, esta debe ser probada y cuantificada por quien la exige, teniéndose claro que la indemnización es diferente a la compensación de la 12ª parte a que se refiere el artículo 1324 del Código de Comercio.
Yo les hablaré el día de hoy de los contratos accesorios. Entonces, según el Código Civil en su artículo 1499, se define el contrato accesorio de la siguiente manera. Dice que el contrato es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Entonces, son contratos accesorios o de garantía los que se celebran para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, en cuya existencia dependen. Entonces, por lo tanto, no habrá un contrato accesorio sin el principal. Según lo anterior y por decirlo de alguna manera, según la regla general, lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal. Es decir, si la obligación es nula, pues nulo será también el contrato accesorio que depende de ella. O si lo principal se extingue, igualmente se extinguirá lo accesorio. Podemos decir entonces que la prenda, la hipoteca y las anticresis son contratos accesorios. Yo voy a hacer énfasis el día de hoy en dos contratos catalogados como accesorios, que son la prenda y la hipoteca. De la prenda podemos decir, según el artículo civil en su código 2409, que define la prenda de la siguiente manera. Por el contrato de empeño prenda se entregará una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda y el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Según este artículo se puede decir entonces que la norma llama al mueble entregado prenda y al acreedor que lo recibe prendario. La ley 1676 del 2003 determina la prenda como una garantía mobiliaria. Según esta ley, la prenda no implica la transferencia del dominio. Por lo tanto, el mueble empeñado sigue siendo propiedad del deudor, pues el acreedor solo la recibe en custodia. ¿Cómo se constituye el contrato de prenda? El contrato de prenda no requiere solemnidad alguna para su perfeccionamiento. Según el artículo 2411 del Código Civil, establece que para ello solo se requiere la entrega prenda al acreedor, es decir, el mueble o cosa, como lo llama o como se estipula en el Código Civil. Entonces la prenda no requiere una escritura pública, es suficiente pues un documento privado firmado entre las partes. Entre las características principales del contrato de prenda encontramos las siguientes. El contrato de prenda, como lo mencioné ya anteriormente, es un contrato accesorio y por ser accesorio depende de la principal para existir. Otra característica es que se perfecciona por la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor. Otra característica, la prenda es un derecho real, es decir, que es un derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Recae el contrato de prenda sobre bienes muebles, esto es muy importante, solo sobre bienes muebles. El Código Civil afirma que solo se puede constituir contrato de prenda sobre muebles, o sea, lo que hace imposible pues constituir una prenda sobre un inmueble, como bienes raíces, un lote, en fin. Otra de las características del contrato de prenda es la invisibilidad de la prenda. Esto está establecido en el artículo 2430 del Código Civil. Dentro del contrato de prenda podemos hablar de la prenda con tenencia y sin tenencia. Entonces, cuando el deudor entrega la cosa al acreedor prendario, estamos ante una prenda con tenencia. Y cuando la cosa no es entregada al acreedor prendario, sino que el deudor la conserva, estamos hablando de una prenda sin tenencia. La prenda regulada en el Código Civil es siempre la prenda con tenencia y la prenda sin tenencia es regulada por el Código Comercio a partir del artículo 1207 y por la principal para existir. Otra característica es que se perfecciona por la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor. Otra característica, la prenda es un derecho real, es decir, que es un derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Recae el contrato de prenda sobre bienes muebles, esto es muy importante, solo sobre bienes muebles. El Código Civil afirma que solo se puede constituir contrato de prenda sobre muebles, o sea, lo que hace imposible pues constituir una prenda sobre un inmueble, como bienes raíces, un lote, en fin. Otra de las características del contrato de prenda es la invisibilidad de la prenda. Esto está establecido en el artículo 2430 del Código Civil, por la ley 1676 del 2013. ¿Qué sucede si el deudor no paga la deuda? Entonces, si el deudor no paga la deuda, el acreedor prendario puede pagarse con lo obtenido por la venta del mueble, que esto está regulado en el artículo 2422 del Código Civil y la venta debe hacerse mediante una subasta. Como la prenda no implica transferencia de dominio, la venta es posible, pero se requiere pagar la adeudado para poder disponer. Dentro de los derechos del acreedor prendario encontramos el derecho a la retención, el cual ejerce pues el acreedor prendario
cuando el deudor no ha pagado lo que debe más los intereses. Ya para concluir el tema de la prenda, podemos decir en términos generales que la prenda es aquel convenio en virtud del cual una persona llamada constituyente entrega a otra llamada acreedor prendario una cosa mueble para la seguridad de un crédito o que un tercero pues tiene en ella. Bien dado en garantía debe entregarse física o jurídicamente al acreedor o al depositario, que debe guardarla. La prenda debe constituirse, como ya lo dije anteriormente, por documentos privados con firmas legalizadas notarialmente. En lo que concierne a la hipoteca, según el Código Civil en su artículo 2432, define la hipoteca de la siguiente manera. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles, que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. En la hipoteca, la forma de ejercitar el derecho se materializa en la facultad que tiene el acreedor de pedir la venta de la cosa hipotecada en caso de que el deudor no cumpla con la obligación. La hipoteca es una garantía real que se constituye para garantizar el pago de una deuda o de una obligación. La hipoteca otorga al acreedor hipotecario el derecho de perseguir el inmueble hipotecado para conseguir el pago de su crédito. Entonces se puede definir la hipoteca como aquel convenio en virtud del cual una persona llamada constituyente, que generalmente es el deudor o un tercero, constituye sobre un inmueble en favor de otra, llamada acreedor hipotecario, un derecho real de hipoteca para asegurar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. La hipoteca es un contrato accesorio que depende de un contrato principal al que le sirve de garantía. La hipoteca garantiza el cumplimiento de una obligación que se adquiere mediante un contrato principal. Para dar un ejemplo pues como de la hipoteca como un contrato accesorio, podemos dar el ejemplo de un préstamo que le hace un banco a una persona X. Entonces ese préstamo es para comprar una casa. Entonces la persona firma con el banco un contrato de crédito. Ese crédito lo garantizan con la hipoteca sobre la casa, pues sobre la casa que van a comprar. Entonces el contrato principal sería el contrato de crédito y el contrato de hipoteca sería el contrato accesorio a ese crédito. ¿Cómo se constituye la hipoteca? Entonces, de acuerdo al artículo 2432 del Código Civil, la hipoteca se construye sobre bienes inmuebles, a diferencia de la prenda que se constituye sobre bienes muebles. Según el artículo 2443, expresa y señala lo siguiente: la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se poseen en propiedad o usufructo o sobre naves. Es decir, entonces, que la hipoteca solo se puede constituir sobre casas, apartamentos, fincas, lotes, etcétera, etcétera. La hipoteca puede afectar bienes muebles en los casos que por accesión hacen parte del inmueble, como lo señala el artículo 2445 del Código Civil. O sea, solo en ese caso puede afectar bienes muebles. La hipoteca necesariamente se debe constituir mediante escritura pública, tal como lo dispone el artículo 2434 del Código Civil y el artículo 2435, en el que exige pues que la escritura de constitución de la hipoteca se escriba en el registro de instrumentos públicos y advierte que sin este requisito la hipoteca no tiene validez alguna. ¿Quién puede constituir hipoteca? Bueno, cualquier persona que sea capaz legalmente y que tenga la propiedad del inmueble. Esto está señalado en el inciso primero del artículo 2439 del Código Civil y dice que no podrá constituir hipoteca sobre bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para esta enajenación. ¿A favor de quién se puede constituir hipotecas? Se suele creer pues que solo los bancos están facultados para la constitución de hipotecas, pero pues no es así. Estas hipotecas pueden ser constituidas a favor de cualquier persona, ya sea una persona natural o jurídica. ¿Puede el deudor vender el bien hipotecado? Según lo señalado en el artículo 2452 del Código Civil en el inciso primero, la hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido. Es decir, que el deudor sí puede vender e incluso regalar el inmueble hipotecado sin que el acreedor pierda su derecho pues de perseguir ese inmueble en manos de quien esté, pues porque la hipoteca seguirá atada a ese inmueble hasta tanto no se exija. ¿Cómo se extingue la hipoteca o cómo es la extinción de la hipoteca? Entonces, como la hipoteca es un contrato accesorio, como ya lo había dicho, esta se extingue cuando se extingue el contrato principal. En otras palabras, la hipoteca se extingue cuando la obligación que garantiza es cumplida o la deuda garantizada es pagada. Esto está estipulado en el artículo 2457 del Código Civil. Buenas noches. Bueno, les voy a explicar un poquito de qué se trata el contrato de la anticresis. La anticresis es la figura contractual
mediante la cual el dueño de una propiedad permite que su acreedor goce de los frutos de las propiedades hasta que se cancele la deuda que está contraída. Esto está estipulado en el artículo 2458 del Código Civil, donde está definido que el anticresis es un contrato por el cual se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Entonces, este contrato no es traslaticio del dominio para la entrega de un bien inmueble y se hace solo con la finalidad que el acreedor se pague con los frutos de dicha finca raíz, es decir, que los productos de esta, en consecuencia, que el contrato del anticresis no derive en posesión del bien, sino es un simple derecho de usufructo. Este bien inmueble puede pertenecer al deudor o a un tercero que consista en el contrato, y de dicho contrato se perfecciona con la tradición del inmueble. El acreedor en el contrato de anticresis goza de los mismos derechos que el arrendatario en cuanto a lo que nos concierne a mejoras, pago de perjuicios, gastos, asume de igual manera las obligaciones que tendría un arrendador. Es decir, le corresponde conservar el bien en un buen estado y restituirlo al momento de terminar el contrato de anticresis. Bueno, en esta parte es importante resaltar que si los frutos de la finca raíz en anticresis no son suficientes para el pago de la deuda del acreedor, por este hecho no se hace daño del inmueble, puesto que la garantía se constituye respecto a los frutos del inmueble y no sobre el mismo inmueble, como sucede en la prenda o la hipoteca. Si el acreedor produjere algunos intereses sobre el bien raíz, el acreedor tendrá derecho a que los productos de la finca raíz se hagan primero a ellos y según los preceptos en el artículo 2465 del Código Civil. También es importante resaltar que el anticresis no vale cuando hay arrendatarios anteriores a la constitución del contrato, ya que pues se asemeja como a un arrendamiento, pero en el sentido en el que se va a beneficiar en los frutos de la finca raíz sería el acreedor, y el beneficio que va a obtener el deudor es que esa deuda quede saldada con los frutos del bien inmueble. Y así nunca deja de ser una propiedad o del tercero consciente en el contrato. Bueno, en cuanto al consentimiento del contrato de anticresis, requiere además de la manifestación de voluntades entre vicios, error, dolo y violencia, la entrega o tradición de la cosa. Y si hablamos de la capacidad plena para obligarse y contratar por tratarse de un acto de disposición, se requiere a la persona sea titular o propietario del bien. Y como objeto, solo tendría que recaer sobre bienes inmuebles corporales, que sean corporales y capaces de producir frutos. La causa del anticresis sería como el fin de la vista de la cual una persona se obliga frente a otra. Para la anticresis rige la materia del derecho común o la necesidad exigente de las partes para saldar una deuda anterior. Y por último sería su tradición, la tradición del anticresis, que se requiere que la entrega sea real, efectiva del bien, y así puede hacerse por cualquiera de los modos de tradición, con tal de que sea el acreedor en la posibilidad de percibir directamente los frutos que genera el bien.